Parece un escenario de un país diferente, ríos de gente que llenaron las calles nada más y nada menos que de Nueva York y de Washington. En esta última ciudad se sintieron y se vieron letreros de Trump fuera, unos manifestantes que expresaron su preocupación por la amenaza de que Trump ejerce sobre las normas constitucionales respetadas desde hace tiempo, como el derecho al debido proceso. Miles de manifestantes se congregaron también en pequeñas comunidades en Estados Unidos en una segunda serie de protestas contra el presidente Donald Trump, denunciando que consideran sus amenazas como un ataque a los ideales democráticos de la nación. ¿Quién lo diría? En la tierra de la libertad. Vamos a ver la nota que analizaremos a continuación. De protestas. En Nueva York se levantaron contra Donald Trump. El último sábado, las calles de Manhattan se convirtieron en el escenario de una de las manifestaciones más significativas contra el presidente estadounidense. Miles de personas se reunieron frente a la Torre Trump, exigiendo justicia y el cese de lo que muchos consideran una era de abusos de poder y violaciones a los derechos civiles. En Nueva York, la lucha contra la administración Trump se intensifica, mostrando el rostro de una nación profundamente dividida. Empezó una carrera, Margarita, contra el gobierno. Así es, Ivette. Bueno, pero antes de empezar a analizar este tema, conflictivo de todo punto de vista para la administración Trump, quiero compartir con nuestra querida audiencia el profundo pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, que ahí vemos en la imagen, que ha dejado una huella profunda en la comunidad cristiana de todo el mundo, pero particularmente en el corazón de los argentinos, porque millones de sus compatriotas lo han venerado en estos 12 años de papado, no solo como un líder espiritual, sino como un símbolo de cambio y de esperanza. Jorge Bergoglio, así se llamaba el Papa Francisco, nos deja un legado revolucionario marcado por su lucha incansable por la justicia social, por la inclusión, por la defensa de los más vulnerables, y ver que trasciende fronteras y generaciones también, Como el primer Papa latinoamericano, Francisco transformó la Iglesia con su humildad, con su compromiso, con los valores del Evangelio, dejándonos una enseñanza que yo te diría es imborrable sobre cómo construir un mundo más humano y más solidario. Y tan es así, Beth, que fíjate que durante la misa de Pascua, horas antes incluso de su fallecimiento, expresó él que no puede haber paz sin libertad de religión, sin libertad de pensamientos, sin libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás. Y casualmente, mira lo que es la vida, el último líder mundial en reunirse con el Papa Francisco fue el presidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, quien estuvo solo unos minutos ahí con el Papa, pero dijo que lo había visto, que se sintió feliz de verlo, pero que lo había visto muy enfermo. Bueno, entonces, dicho esto, Ivette, desde la perspectiva de ese llamado del Papa a la libertad de expresión y de todas las libertades, podemos analizar lo ocurrido el pasado sábado en New York, donde los trascendidos de prensa, sobre todo de CB News, reportan las mayores manifestaciones que se han llevado a cabo frente a la Casa Blanca en Washington y en el barrio de Manhattan en Nueva York, durante una convocatoria que coincidió precisamente, mira, ahí estamos viendo la imagen muy nutrida, coincidió con el 250 aniversario del inicio de la revolución en Estados Unidos. Pero hay que preguntarse, ¿qué motivó a los estadounidenses a salir a las calles en señal de protesta al punto de pedir incluso juicio político al mandatario republicano? Mira, no voy a detenerme en describir las pinceladas de la masiva manifestación, ya la estamos viendo ahí,
plagada de banderas, mira cuántos carteles hay, pancartas, toque de tambores se dijo que había, porque el video está graficando bien todo esto, pero creo en todo caso, Ivette, que lo medular está resumido en ese lema que ellos enarbolaron ahí de sin odio, sin aislar a nadie. Y esto obviamente está relacionado con un airado reclamo popular contra la política de deportación más grande de la historia de Estados Unidos, que se propuso Donald Trump y que está poniendo en práctica, yo te diría que prácticamente sin contemplaciones. Y fíjate que, según las fuentes, muchos de los manifestantes que estaban ahí en esa concentración eran inmigrantes y estudiantes también que salieron a denunciar las políticas de tolerancia cero que separaron familias completas en la frontera y deportaciones masivas. Y en medio de ese combo de reclamos, porque no hubo uno solo, fueron varios y por diferentes razones, había también el rechazo por los recortes del gobierno federal y las amenazas a derechos fundamentales como son los derechos laborales. Y los medios notaron esa mezcla de motivos por lo que se dejaban leer en los carteles que decía no hay reyes en Estados Unidos, proceso justo, lucha contra la oligarquía. Eso es una expresión fuerte de adversidad popular. Y bueno, llamó la atención que entre los manifestantes había uno llamado Marshall Green, un residente de New Jersey, que expresó su preocupación por el uso por parte de Trump de la ley de enemigos extranjeros que data de 1798, pero para justificar políticas contra inmigrantes ahora. Así que según Green, esta medida representaba una peligrosa extralimitación del Poder Ejecutivo y pidió al Congreso incluso intervenir, Ivette, afirmando que no están en guerra. Su postura reflejaba, como tú ves, el sentimiento casi generalizado entre los manifestantes que veían ya en Trump una amenaza para los principios democráticos. Así que estuvo fuerte. Sí, Margarita, esto no se había visto desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde las protestas que hubo contra la guerra de Vietnam no se veían este tipo de manifestaciones y no tan grandes. Digamos que con todos estos hechos, la gente por allá, por los 60, pues se hizo todo un movimiento en contra de la guerra, pero lo que está ocurriendo hoy en día es mucho más grave, mucho más profundo en la medida que se han atacado los derechos civiles fundamentales de los cuales Estados Unidos siempre se había hecho gala de proteger. Estamos hablando de la libertad, de la democracia, de los derechos fundamentales. Hoy en día están siendo violentados de una manera aterradora y no solamente para los migrantes o para las personas de comunidades vulnerables o afrodescendientes, incluso los nativos americanos, los propios nativos americanos están siendo atacados por estas políticas. Estamos hablando, Margarita, de posturas como la que ocurrió recientemente con el ataque a las universidades directamente con amenazas de quitar fondos para la investigación y para el desarrollo en la medida que no cumplieran con las disposiciones de eliminar sus programas de diversidad. El tema de los ataques que ha habido contra la gente que protesta por la situación en Gaza, fíjate tú, que cabe la aclaración aquí, cabe la anotación, perdón, no la aclaración, la anotación, ahora que estábamos hablando precisamente del Papa Francisco y la visita que J.D. Vance hizo el Viernes Santo al Vaticano, pues me parece un acto absolutamente hipócrita que se dice católico, como J.D. Vance, no respete precisamente ningún tipo de derecho en las personas. Un mensaje totalmente contrario a lo que el Papa Francisco estableció con la igualdad,
con la justicia, con la equidad, con el bien común. Ojo, no que era comunista, el bien común, la mejora, el establecimiento de condiciones para todo el mundo, la equidad. No estamos hablando de que todos somos iguales, sí, todos somos iguales ante Dios. Me refiero a que la equidad es estar en condiciones de bienestar para todos, ¿sí? Recibir educación, salud, atención médica de calidad, ¿eso es un delito? Eso, el señor Trump, tanto como el señor Milley, dicen que no son necesidades, no son derechos, perdón, sino necesidades creadas que cada uno tiene que mirar a ver cómo las resuelve. Esto es totalmente contrario al mensaje y es lamentable. Da grima esto. La gente en Estados Unidos nunca había protestado de esa manera como se está viendo hoy en día, y no son solamente los latinos, Margarita, o los migrantes, está viéndose todo el mundo afectado, porque además estamos hablando de una situación social que no levanta, que no repunta, cada vez más compliques, cada vez más afectaciones económicas, y mira que cuando la gente le tocan el bolsillo, ahí es donde la gente se manifiesta y dice, no, a mí no me vengan con estos cuentos, porque finalmente quienes se ven perjudicados por las políticas arancelarias, con las amenazas internacionales, con el asedio a otros pueblos, como en el caso de Gaza, con la estupidez del argumento estúpido de que fue que todos los de Palestina son miembros de un grupo que genera pues daño, esto es miserable, y la gente que lo apoya, la gente que se pone en el mismo nivel, pues son cómplices de lo mismo. Muchos personajes que uno ve en comentarios, que miran la nota y hacen un comentario como, es que esperaban, Israel tiene que defenderse. Eso es lo más, me arde la sangre cuando veo eso. Porque estamos hablando de daño profundo que está haciendo este hombre, Donald Trump, y su corte con sus políticas restrictivas. Si esto no se está convirtiendo, nos critican a los países latinoamericanos que están en gobiernos progresistas y que dicen que es que son dictaduras, son autocracias, critican a China, critican a Rusia, pero mira lo que está pasando hoy en día con un Donald Trump que está siendo totalmente restrictivo. ¿Cuál libertad? ¿Cuál democracia, Margarita? ¿Cuáles derechos en Estados Unidos? Es una total mentira. Disculpa, bueno, pero dice un viejo refrán que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. así Y es. entonces lo mismo pasa acá en la Argentina. Ahora hay una inmensa cantidad de personas que votaron a Javier Milei que están arrepentidos porque están viendo que la política económica está hundiendo a la gente en la miseria. Ya no es pobreza, es miseria. Están pasando a un grado de vulnerabilidad extraordinaria. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que es específicamente lo que está ocurriendo de estas manifestaciones en contra de Donald Trump, cabe hacerse una pregunta, y es, ¿está preparada la administración Trump, Ivette, para la reacción que están provocando esas políticas migratorias, especialmente las más restrictivas? Yo creo que a medida que crece esa suerte de bola de nieve de protesta que ya se expande por 50 estados del país, se va registrando un enfrentamiento cada vez más caliente o fuerte por ese impacto emocional que está sintiendo la sociedad estadounidense. Estamos hablando, Ivette, desde la separación de familias en la frontera hasta las deportaciones masivas, porque estas medidas no solo afectaron directamente a las comunidades migrantes, también provocaron divisiones profundas entre los propios ciudadanos. Y ya lo que estamos viendo es la sensación de injusticia y el cuestionamiento de los valores democráticos, que fueron temas recurrentes en las protestas esas y en los debates públicos que ya se están dando. Y este descontento, que lo miden muchas encuestas y consultoras, se ha convertido en un reflejo de la polarización que se empieza a ver en esta administración Trump.
Y cada día tú ves que se van sumando más y más voces en contra de esa serie de medidas migratorias que generan controversia, generan enojo entre muchos estadounidenses. Entre las más polémicas está la política de tolerancia cero. Eso fue un zarpazo muy duro. Resultó la separación de familias en la frontera de México. Y además reactivó la construcción del muro fronterizo, endureció las restricciones para obtener asilo y reinstauró la política de quédate en México, obligando a los que habían solicitado el asilo a esperar en territorio mexicano mientras se procesaban sus casos. Bueno, imagínate el estado de incertidumbre y de angustia que viven las personas que están en ese trámite y que ya prácticamente han perdido las esperanzas porque han quedado como atrapadas del otro lado. Entonces, yo te digo que otra medida que causó muchísima indignación y por eso esta suerte de protestas que toma como pretexto este aniversario de la independencia, pero para salir a expresar lo que está contenido dentro de la sociedad, fue la propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento, afectando a los hijos de migrantes nacidos ahí en Estados Unidos. Eso fue dolorosísimo. Esto todavía está dando mucho dolor y mucha rabia entre la gente. Y estas políticas no solo generan tensiones sociales, sino que también han tenido un impacto emocional devastador en las familias, separando a padres, a hijos, dejando a niños en situaciones de vulnerabilidad, porque no todo es como lo pintan en los TikTok, en las redes sociales, de que hay organizaciones que se ocupan de los niños, no, eso es cuento, eso es nada más para la pantalla. Hay mucho dolor en medio de todo este plan, este programa macabro que está impulsando Donald Trump. Pero acá no termina todo, Ivette. En el ámbito laboral, las restricciones migratorias también están acumulando consecuencias. Y la reducción de la inmigración legal y las amenazas de deportaciones masivas han ido afectando sectores claves como la construcción, la agricultura y los servicios. Imagínate que la inmensa mayoría de los migrantes que no tienen una profesión, que no son escogidos o elegibles porque son médicos, porque son ingenieros, porque esto, ¿a dónde van a parar? A la construcción, a la agricultura ahí en Estados Unidos. Bueno, hasta todo eso se ha ido afectando. Y esto, combinado con las políticas comerciales, con los aranceles que Donald Trump ha puesto a medio mundo, lo que está es provocando una desaceleración económica, menos creación de empleo, aumento de los costos laborales y lo que hemos analizado tú y yo en comentarios recientes, un impacto en las góndolas de los supermercados, donde los alimentos empiezan a escasear porque la gente ha tenido que ir a acumular, a acumular alimentos porque temen a una recesión económica. Así que hay que reconocerlo a pesar de las críticas, esto también hay que decirlo. Todavía Trump mantiene un apoyo en algunas regiones del país donde sus políticas son vistas como una defensa a la seguridad nacional y los empleos para los estadounidenses. Sin embargo, el impacto general de estas medidas lo que está es dejando al país más polarizado. Son debates internos sobre los derechos humanos, sobre la economía, sobre el futuro de la inmigración en Estados Unidos, lo que está recorriendo las calles. Así es que es una gran bola de nieve que se está agigantando a medida que avanza. Así es, Margarita, la guerra comercial, los aranceles que ya han desatado consecuencias que el mismísimo Fondo Monetario Internacional, ojo, no lo decimos nosotras, por favor, vayan a las fuentes porque igual
piensan que de pronto uno se inventa las cosas. No, señor. Estas advertencias precisamente contra el tema de los económico en Estados Unidos, ¿no? Podría rebajar las perspectivas de crecimiento económico. Adicionalmente, el aumento de la inflación, un fuerte impacto negativo para la economía mundial, Margarita. O sea, esto, como decíamos, está afectando no solamente a los países con los que se negocia, sino al interior del país, y esto es lo más complicado, ¿no? Porque la economía, muchas personas en este momento se están quejando específicamente de que no hay, o sea, los productos que están acostumbrados, productos básicos como los huevos, como la leche, o no se consiguen muy caros y son de primera necesidad, o sea, eso nunca se había visto en Estados Unidos, jamás en la vida. Adicionalmente, Margarita, personas precisamente que uno conoce cercanas, le dicen a uno, en época de elecciones, le decían a uno, no, es que mire, yo voy a votar por Trump. Oiga, pero usted es latino, usted es migrante, ¿qué le pasa? Mira, no, me hiciste recordar de una medida que están divulgando mucho ahora en Estados Unidos, que alquilan un gallo, una gallina y una jaula para que la gente críe en la casa el pollo, o sea, produzca huevos, porque el huevo está tan caro, bueno, lo están importando de varios países, entre ellos de Europa, que hay supermercados que para ayudar a los vecinos que no pueden comprar la docena de huevos porque puede pasar de $15, están haciendo bolsitas de 3 huevos a $6, $5, para que la gente pueda más o menos. Tú dices eso en Estados Unidos y no se cree. Increíble. Eso está pasando. Y lo que te estaba mencionando, esta persona me decía en época electoral, no, nosotros vamos a votar aquí por Donald Trump porque es una alternativa, porque la economía viene muy mal, Biden nos tiene mal, esto está cada vez peor. Perdón, y llega este hombre a acabar con lo poco que hay allá. Y supermercados o grandes cadenas como un Walmart en este momento están cerrando. O sea, cosas como esas están ocurriendo realmente y más rápido de lo que uno pensaba. O sea, es muy, no sé, muy cerrado de mente para pensar que esto puede ser un real cambio y que a futuro va a mejorar. No va a mejorar, Margarita. Mira lo que hizo Donald Trump, el presidente de la Fed, de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio unos anuncios importantes con respecto a esta situación. ¿Y qué hizo Trump? Simplemente amenazó con sacarlo. Está tramitando, está viendo cómo lo saca, porque Jerome Powell tiene periodo hasta el 2026. Y entonces ya amenazó con que lo va a sacar, porque se atrevió a cuestionarlo. Y esto en una democracia, Margarita, pues no funciona. Está actuando como un verdadero tirano, ¿sí? Esto no se había visto jamás en Estados Unidos y la misma gente dice, nosotros no somos una monarquía, aquí no tenemos ese tipo de políticas. La gente no es tonta, pero sin embargo Trump cree que la gente lo es. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante. La preocupación por lo que consideran una creciente polarización en la sociedad estadounidense. De acuerdo con los organizadores, las políticas de Trump habían creado una división que iba más allá de las diferencias políticas tradicionales. La sensación de que el país se estaba desmoronando bajo su liderazgo era palpable. Esta polarización se vio reflejada no solo en las protestas, sino también en la feroz respuesta de los partidarios de Trump, que no tardaron en condenar las marchas y acusar a los manifestantes de ser parte de una élite globalista que buscaba derribar al presidente. La resistencia contra Trump no solo se limitó a los manifestantes de izquierda. Un creciente número de ciudadanos, incluidos antiguos partidarios de Trump, empezaban a expresar sus dudas
sobre la efectividad de su presidencia. La economía, la política exterior y el trato a los inmigrantes eran algunos de los puntos de quiebre que hacían cuestionar a muchos la figura del presidente. Sin embargo, a pesar de las crecientes críticas, Trump seguía gozando de un apoyo significativo en amplias áreas del país, lo que solo profundizaba la división que vivía la nación. En este contexto, las calles de Manhattan fueron el reflejo de un país profundamente dividido. Un país que parecía estar al borde de una fractura irreparable. Mientras los manifestantes exigían la destitución de un presidente al que veían como una amenaza para la democracia, los partidarios de Trump seguían movilizándose defendiendo sus políticas y sus ideales. Esto es lo lamentable, Margarita. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si Trump ya viene es un problema, más problemáticos son sus seguidores y su círculo. Y si no, no hay sino que ver a J.D. Vance. Yo no me imagino en el 2020, cuando termina el periodo, en el 2029, ¿cierto? Donald Trump ya tendrá 84 años, más o menos, 85. Él está aspirando a un tercer periodo. En caso de que no pueda, es posible que se postule un J.D. Vance. O si le pasa algo a Trump, pues ¿quién queda? J.D. Vance. J.D. Vance tiene ¿cuántos años? 30 y pico, 40 más o menos. Aparentemente es un tipo joven y que podría decir uno, wow, es joven, tiene ideas, tiene ideales, nos va a sacar de aquí. Margarita, es peor que Donald Trump. Y ni hablar bueno, de un ahora anda por la India. Tú sabes que la esposa es de ascendencia india y anda tratando de convencer al presidente de la India a ver si quiere hacer negocio con Estados Unidos. ¿Viste? Cuando tú sabes que India es uno de los países cabecera de los BRICS. Pero bueno, ojalá que no tenga una postura ambigua este hombre y haga lo que tiene que hacer, que es ponerse duro, fuerte, frente a esa política arancelaria que está afectando a medio mundo. Mira, Ivette, hay una cuestión que no debemos pasar inadvertido y es la rapidez y la capacidad de convocatoria que se logró ahí en esa manifestación. Eso que llaman el movimiento 50-51. Según se comenta, es una coalición nacional y logró organizar protestas simultáneas en 50 estados, bajo el lema 50 protestas, 50 estados, un día. Y eso es, yo te diría, icónico. Surgió como una respuesta descentralizada y ágil frente a las acciones que se consideran antidemocráticas y divisivas en la administración de Estados Unidos. Así que, Ivette, ojo con esto, porque este movimiento parece una bola de nieve que no deja de crecer, mientras se enfoca en defender la Constitución, los derechos humanos, la diversidad, está denunciando políticas opresivas, la erosión de libertades fundamentales. Y en ese contexto, la escena que los medios difundieron desde Manhattan no fue simplemente una protesta más, sino el resultado de años de tensiones políticas acumuladas, porque como bien tú decías, viene de la época de Biden y de más atrás, actuando como una válvula de escape para el descontento social, porque cuando se tapa la válvula, explota la olla, y ese enojo social se tradujo en algo que yo te diría inquietante, y es para la administración Donald Trump, que fue el pedido de destitución que empezaron a difundir opositores reunidos frente a la Casa Blanca con carteles que decían juicio político ya. Ya se está hablando de la polarización en la sociedad estadounidense y ese es un síntoma, Ivette, muy preocupante, porque en cualquier momento se inclina la balanza de los que ahora defienden a Trump con mucho fervor hacia los que ya empiezan a cuestionar su liderazgo y pedirle que se vaya de la Casa Blanca. En resumen, las calles de Manhattan están reflejando un país dividido al borde de una fractura que puede ser irreparable.
Bueno, voló el tiempo. Llegamos así al final de nuestro comentario que nos deja, como tú ves, una lección. La presión contenida siempre encuentra una grieta. Y la protesta en Manhattan lo que simboliza es cómo las tensiones acumuladas ahí en una sociedad polarizada inevitablemente buscan una salida. Recordándonos que ignorar el descontento lo que hace es intensificar la necesidad de expresión colectiva. Así que se pueden producir muchas más manifestaciones en los próximos días, semanas o meses. A todos, gracias por la sintonía. Ivette. Así es, Margarita. Esto es lo que queda de un desgobierno. Muchísimas gracias a nuestra amable sintonía, que siempre nos acompaña, que siempre nos comenta, que siempre nos da sus likes y que, por supuesto, está atento a nuestras emisiones de análisis que van más allá de la noticia. Los esperamos para que se sumen a nuestro canal de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, que sigue creciendo cada vez con más seguidores, más de 1 millón, y que trae nuevos y mejores contenidos. No se pierdan los informes que tiene el J, informes especiales de análisis de las últimas noticias. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. Cuando un individuo está protestando contra la negativa de la sociedad a reconocer su dignidad como ser humano, su acto de protesta le confiere dignidad. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.